Amén, hermanos queridos. El Señor les bendiga. Ahora entonces vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a compartir entonces el PowerPoint, ¿cierto? Para que podamos prepararnos. Y le invito entonces, hermanos, que usted pueda abrir su Biblia en Efesios capítulo 1. Invito entonces a que abra su Biblia en Efesios capítulo 1. ¿Ya? Efesios capítulo 1. Vamos a entonces compartir pantalla entonces para ver este libro de Efesios. Un buen libro que nos ayuda también a conocer más del Señor. Entonces, Efesios capítulo 1, ahí está. 2020 se llama el sermón de este último culto del año 2020, el año de gracia y paz. Para muchos va a ser otro tipo de año, le pondrían otro apellido, pero nosotros podemos decir con propiedad que para nosotros es un año de gracia y paz. Vamos a ver qué significa esto. Le invito entonces a que busquemos Efesios capítulo 1, versículo 2. Solamente leeremos un versículo, Efesios capítulo 1, verso 2. ¿Ya? Efesios capítulo 1, verso 2. Dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Amén? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Este libro de Efesios está dirigido, o sea, está escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre de Dios, un apóstol, que él conoce al Señor y en uno de sus viajes misioneros se dedica entonces a recorrer el mundo conocido por él, que era Europa y parte de Asia Menor, para hablar de Cristo. Y llega a una ciudad, en la ciudad de Éfeso, una ciudad griega, y ahí se forma una iglesia. Y él, con el tiempo, una vez que se va de ahí, le manda una carta para poder animar a los hermanos y entregar mensaje de parte de Dios. Y el segundo versículo empieza de esta forma: gracia y paz a vosotros. Y la palabra gracia es una palabra griega que significa beneficio de, o agradable a, o favor de Dios. Es decir, él le está diciendo a esta iglesia que ustedes sean llenos de esta gracia, de este beneficio, de lo agradable que es el Señor, del favor de Dios. Es decir, está animando a esta iglesia para que se dé cuenta de que esta iglesia ya ha sido favorecida, ya tiene el favor de Dios, tiene los beneficios de Dios. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, tendemos a olvidarlo, tendemos a no recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero cuando empezamos a sacar cuentas, nos damos cuenta que el Señor sí fue bueno. Y lo segundo que le dice es paz. La palabra en griego es Irene. Irene significa paz. Y significa tranquilidad, quietud, seguridad, pero principalmente la palabra, etimológicamente hablando, significa unir en un todo. Es decir, lo que está diciendo es que ustedes, el Dios es el todo y ustedes están unidos a ese todo. Y como estamos unidos a Él, tenemos paz. Es como los pollitos o los polluelos cuando están bajo, ¿verdad?, las faldas, las plumas de la mamá gallina, están protegidos porque están unidos a algo más grande que ellos. Eso es Dios para nosotros. Él es nuestra paz. Porque sabemos que aunque vengan dificultades, que aunque han venido problemas, incertidumbres, estamos unidos al Señor. Y esa unidad al Señor trae paz. Y al contrario, cuando producto de nuestro pecado nos alejamos voluntariamente del Señor, eso trae dudas, dificultades, intranquilidad, problemas. Por eso, hermanos queridos, cuando empecemos a perder la paz, tenemos que fomentar nuestra unidad con el Señor. Y esa unidad con Cristo se logra a través de la comunicación, de nosotros hablarle a Él y que Él hable en nuestra vida. Que nosotros hablemos con Dios se llama oración. Y el Señor tiene su celular, ¿verdad?, espiritual abierto. Nosotros las 24 horas podemos ir a Él en cualquier minuto y la línea no va a estar ocupada ni va a estar fuera de servicio. Sino que el Señor siempre va a estar ahí dispuesto a escucharnos y poder también hablarnos.
¿Y cómo Dios nos habla? Nos habla con su palabra, con la Biblia. Por eso, hermanos, ya desde este viernes 1 de enero, anímese a empezar a leer Génesis y léase la Biblia en un año y crezca en el Señor y madure y avance y únase al Señor, porque si quiere paz, la tendrá ahí. No en las riquezas de este mundo que perecen, no en las personas, solamente en Cristo Jesús y nuestro Dios Padre hay gracia y paz. Y por eso, como esto lo conocía muy bien el apóstol Pablo, esto es lo que él desea y le anima a la iglesia a que pueda recibir la gracia y la paz del Señor. Así que qué maravilloso recordar esto, gracia y paz. Y es una típica saludo o salutación que hace el apóstol Pablo a las iglesias. Comienza siempre diciéndole a todos gracia y paz a vosotros. Que tampoco nace de él, sino que Jesucristo también, cuando se presenta a sus discípulos, cuando resucita, también le dice paz a vosotros, porque la paz es lo primero que el ser humano pierde cuando está en dificultades. Y esa paz se pierde producto de perder la relación con Dios. Que nunca lo perdamos, amados hermanos. Pero si quisiéramos analizar este 2020 como fue y lo pudiéramos resumir, hay muchas cosas. Pero ¿cómo ha sido para ti este 2020? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido, hermano querido, para tu familia? ¿Cómo lo podrías resumir? Ya, yo sé que habría muchas formas, pero fíjense que ha sido interesante, ha tenido de todo. Obviamente partimos por esto que nos golpeó a todos en marzo, por lo menos llegó en marzo acá en Chile, que es la famosa pandemia, el COVID-19 llamado también coronavirus. Esto cambió todo, cambió la forma de relacionarse, este distanciamiento social, el mismo uso de la mascarilla, estar constantemente con esta máscara acá, también a veces creó dificultades respiratorias, mucha gente murió, a otros les dio suave, otros parece que como que nunca existió la pandemia porque nunca se cuidaron y viven una vida muy despreocupada de ellos y de los demás, lo cual no deberá ser así entre nosotros como hijos del Señor, pero sin duda el coronavirus cambió todo. Fue complejo porque también, producto de esto, tuvo que la economía parar por las cuarentenas y mucha gente quedó sin trabajo, otros los despidieron por unos periodos específicos, otros han encontrado trabajo, gracias a Dios, durante este tiempo, pero otros nunca perdieron el trabajo, pero están más presionados. Otros se cambiaron de trabajo, es decir, esto también modificó muchas cosas. Y esto también, obviamente, el tema del trabajo crea dificultades económicas. Y gracias a Dios por nuestra amada iglesia que durante estos meses, sobre todo de entre abril y septiembre, octubre, podemos ayudar a muchas familias de nuestra congregación necesitadas, tanto a algunos con alimentos no perecibles, otros con dinero, efectivamente, pero lo importante es poder ir en ayuda de unos con otros. Esta hermandad que somos, esta congregación, que estamos unidos en Cristo, hace que todas estas cosas también nazcan. Y gracias a Dios por los hermanos diáconos que también hicieron un muy lindo trabajo de aporte y de ayuda a las familias más necesitadas. Pero también cambió incluso, o que también cosa nueva para nosotros, ese famoso eclipse hace poco, ¿cierto? Que también fue algo novedoso, pero sin duda, y aquí también me quiero detener, en que los colegios no pudieron funcionar y esto afectó a profesores y alumnos de enseñanza básica, media o de otro tipo de enseñanza, incluso en el seminario. Esto también modificó muchas cosas, que los niños están más en la casa, muchos esposos y esposas estuvieron más juntos durante este tiempo y muchas veces también esto, cuando las cosas están bien, es una bendición, cuando las cosas ya venían mal, de alguna forma se transformó en un pequeño infierno. Entonces, esto son las cosas negativas de este año o las cosas también llamativas. Sin embargo, podemos quedarnos solamente en esto como toda la gente lo hace o nosotros tenemos que ir mucho más allá. Hay que ir más allá. Y la razón es que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Tenemos que mirar todas las cosas desde la perspectiva de nuestro amado Señor. Y esto hace entonces que no solamente lo veamos así, sino que también hay cosas positivas. Entre esas cosas, juntos como familia. Y aunque manteniendo los resguardos, muchos no pudimos vernos, nuestros familiares, nuestra familia extendida no las pudimos ver hasta varios meses después. Sin embargo, fue positivo. Yo no pude ver a mi sobrino que nació en abril hasta como agosto recién. Pero en medio de esto sí hubo tiempo más para la familia. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ya que estamos en un fin de año también. Reflexionemos. ¿Qué es lo positivo de este año? Y saquemos cuentas alegres también.
estuvimos más juntos con los niños, estuvimos más juntos con los papás, entre esposos, y sin duda también esto es lo positivo. Así que, hermanos, también quedémonos con esto. Tuvimos más tiempo para algunas cosas. De hecho, mucha gente también aprovechó de hacer cosas que nunca hacía por tiempo. Algunos pintaron, algunos hicieron un arreglo, algunos también, no sé, hicieron muchas cosas también dentro de la casa. También fue positivo si se ocupaba bien el tiempo y si también estaban los medios. Pero también incluso como iglesia, recordemos que tuvimos un albergue. Dios nos dio la posibilidad como nunca de poder ser de bendición para muchos hombres y mujeres que también estuvieron participando en un albergue que nuestro templo se transformó, nuestras dependencias del templo se transformaron en albergue. Así que qué bendición, hermanos. Y gracias a Dios también por todo el equipo que participó también en el albergue. Fue de mucha bendición. Entonces el Señor ha sido bueno, ¿no? Sí. ¿Y ha sido lo único? No. También nos sorprendió con esta famosa destrucción. Y aquí puse una imagen de forma progresiva para que se den cuenta cómo esto, de verdad, este lugar tan bonito que nos reuníamos a adorar al Señor ha sido destruido, ¿cierto? Ahí no solamente se destruyeron las maderas y las murallas, también se destruyeron algunas cabezas y cosas por ahí también de paso, ¿cierto? Los pequeños accidentes que tuvimos, pero el Señor ha sido bueno, hermano, el Señor ha sido bueno y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque todas las cosas, ¿verdad? Cómo se sacó el techo, cómo también se empezaron a derribar los muros, ¿verdad? Estas canciones que cantamos en la iglesia desde chicos, que los muros caerían, las aplicamos todo aquí, hermano. Así que también, gracias a Dios también por los hermanos y hermanas, ambos, que también estuvieron constantemente apoyando y destruyendo y ayudando, y fue un trabajo muy difícil, pero el Señor fue bueno. Así que como verá, ya no podemos volver atrás, así que tenemos que avanzar. Así que, hermanos, son cosas que ha traído este año, ¿cierto? Cosas que también tenemos que recordar porque tenemos que alegrarnos en el Señor. Un fin de año tenemos que ser motivo de gratitud y de alabanza. En nosotros no puede existir el lenguaje de la queja, sino que el lenguaje de la gratitud, el lenguaje de la alegría en el Señor. ¿Qué nos puede decir esta iglesia de Éfeso? A nosotros como IDR, fíjese. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 aparecen 7 iglesias que el apóstol Juan, bueno, él es el que escribe, pero él recibe una visión de Dios para que le escriba estas 7 iglesias. Y esta iglesia de Éfeso, en el capítulo, la carta que el apóstol Pablo escribe a Éfeso, no hay mayores quejas. Es una carta de mucha bendición y alegría. Pero en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, el mensaje que le da a esta iglesia es un mensaje importante. Dice así: yo conozco tus obras, y esto es para nosotros, hermanos, también, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué significa esto? Esto nos recuerda que en la historia, ¿se acuerdan del famoso circo romano? En el circo romano murió muchos cristianos que o morían, por un lado, quemados por no negar a Cristo, u otros morían comidos por los leones. Y ellos, ¿cómo morían? Cantando al Señor y alabándolo. Y hermano, a veces perdemos una cosa de la vida, ya sea a veces un ser querido, que son una de las cosas más dolorosas de la vida, o un trabajo, o un proyecto, y no nos resultan las cosas como queríamos, y muchas veces nos amargamos con eso. Y trasladamos la amargura constantemente cuando nuestros hermanos entendieron que el gozo está puesto en el Señor, no en lo temporal. ¿Qué nos enseña entonces la iglesia de Éfeso? ¿Y qué nos enseñan los creyentes, los hijos del Señor en la historia cristiana? Que la vida no es fácil, pero sí que tenemos que ser una iglesia sufrida y trabajadora. No soportemos jamás a los que no siguen a Cristo y los que dicen cosas que son y no son. Esa hipocresía, esa religiosidad de apariencias, que el Señor nos libre de eso, porque nadie está libre de eso, hermano. Y es una iglesia que no desmaya. Y este es el mensaje para nosotros. Hemos sufrido este año, hemos sido trabajadores, hemos podido identificar a los que dicen ser de Cristo y no lo son. Hemos sido una iglesia que se ha cansado o que nos desmayamos, seguimos adelante con las fuerzas que el Señor nos da. Probablemente, hermano, ustedes en sus hogares ya estén muy cansados. Algunos físicamente y otros más que físicamente, quizás en las emociones, quizás hasta en lo psicológico. Como que no dan ganas de pensar nada y cuando pensamos algo ya nos duele la cabeza.
Pero ¿sabe qué? Más allá de nuestros cansancios, el Señor sigue obrando con nosotros. Y este mensaje de la iglesia de Éfeso también es un mensaje para nosotros hoy en día. ¿Qué mensajes, según la carta del apóstol? Volvemos ahora a la carta, ya no Apocalipsis, volvemos a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué mensaje le entrega este apóstol a esa iglesia y qué mensaje nos entrega esa iglesia a nosotros? Lo siguiente. Recuerden que son una iglesia bendecida y sus bendiciones son bendiciones espirituales. Recordemos que no solamente hay que considerar como una bendición el trabajo y la salud, el tener la salvación, el tener una familia, el tener la presencia de Dios y tantas otras cosas más, son todas cosas espirituales, hermano. Y el Señor nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. Por eso, recordemos esto. No miremos todas las bendiciones al ojo humano, humanamente, sino que cada una de las cosas que tenemos son bendiciones espirituales y tenemos que valorarlas, hermanos. Y hemos sido escogidos, dice el texto, para ser santos y sin manchas. ¿Por qué me escogió el Señor? Yo no sé usted, hermano, pero yo no merezco nada. No nací en una familia famosa, no tengo un apellido famoso, no tengo nada de qué jactarme ni alegrarme, pero el Señor me escogió por puro amor y Él me llamó a ser santo. Y ser santo no es ser ni fome ni aburrido. Ser santo significa tener la presencia de Dios en nosotros, porque el Señor cuando te llama, te escoge de las tinieblas a la luz, Él te separa, pero no te separa para que tú vivas separado en el sentido de aislado del mundo. Te separa no de la sociedad, te separa del pecado, te separa de la maldad, de todo lo que nos contamina, de todo aquel que nos frustra, que nos llena el corazón. Y su santidad, su presencia, llena el corazón, llena el alma y nos guía. Por eso el Señor nos ha llamado a ser santos. Y cada decisión que tomemos tiene que llevarnos a la santidad, a ser como Cristo. Y Dios nos adoptó a todos. Si nosotros no éramos sus hijos. Pero hermana, recuerda que eres una hija adoptada del Señor, gracias a Jesús. Seríamos hijos de otro padre. Dice la Biblia que éramos hijos de Satanás, porque hacíamos lo que Satanás quería. ¿Qué Satanás quiere? La mentira, los divorcios, las dificultades, la droga, el sexo ilícito y todas las cosas negativas. Eso es lo que quiere Satanás. Pero cuando estábamos en ese tipo de vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios mismo que Dios nos dio vida. Y Él murió en la cruz sin merecerlo y pagó el precio de nuestro pecado y nuestra maldad y nos adoptó como sus hijos. Esta adopción es maravillosa porque paso de ser un hijo del diablo a paso a ser ahora un hijo de Dios. Y eso es motivo suficiente, este punto solamente, motivo suficiente para decir gracias Señor por este 2020. Me puede faltar todo. El apóstol Pablo lo engañaron los hermanos, naufragó, casi lo apedrearon muchas veces, lo pasó muy mal, estuvo en la cárcel, pero él daba gracias a Dios y siempre estaba contento. ¿Por qué? Porque sabía que había una cosa que nadie le podía quitar, que el amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dice Romanos. Persecución, hambre, el problema del trabajo, el problema de la salud, tengo problemas con mi hijo. ¿Eso nos separa del amor de Dios? No, nada de nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso, hermano, fuiste creado. Como Él te separa, te escoge, te adopta. ¿Para qué hace todo esto? Para que tú lo alabes. Porque cuando alabamos al Señor, lo exaltamos, le reconocemos su majestad y su poderío, entonces encontramos propósito en nuestra vida. Pero alabar a Dios es más que cantar. Nuestra vida entera, nuestra vida de obediencia, la alabanza a Dios, nuestra forma de obedecerlo, nuestra vida íntegra. Esa es la forma que alabamos al Señor. Cantar cualquiera canta, pero la integridad y la alabanza a través de la obediencia no cualquiera lo hace. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a tener una vida de alabanza y de adoración constante al Señor, porque ahí encontramos propósito. Porque si no estamos alabando al Señor, a alguien más estamos alabando. Haciendo las cosas malas, alabamos a Satanás, y haciendo las cosas para nuestro orgullo, nos alabamos a nosotros mismos. A ninguno. Solamente Cristo se ha exaltado y bendecido. Y hermanos, eres perdonado. Eres perdonado. Gracias, pastor. Qué bueno que me dice que soy perdonado. Amén. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, muchas veces no vemos el pecado como Dios lo mira.
lo vemos como la sociedad nos está diciendo. ¿Qué te muestra la sociedad? Que puedes hacer cualquier cosa y todo va a estar bien. Este es un mundo relativo, todo depende, todo es tan genial, hace lo que tu corazón te manda, te dice, y la Biblia dice todo lo contrario, que el corazón es engañoso, no te confíes en tu propia prudencia, honra al Señor, haz el bien, y no podemos estar en paz con la gente, con la sociedad pecaminosa y con Dios. Tienes que elegir a alguien, a solamente uno a quien adorar, porque nadie puede adorar y servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará a otro, o amará al otro y menospreciará al uno. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a todas las cosas negativas, las distintas manifestaciones del pecado. No. Y cuando te das cuenta de la gravedad de tu pecado, es tan grave esto, es tan grave, que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo grave que es. Pero muchas veces la gente se sensibiliza cuando ve en abril, para la Semana Santa, la famosa película La Pasión de Cristo. Cuando ve al personaje principal todo ensangrentado, dice pobrecito. Pero se nos olvida que la razón por la que él sufrió todo eso era por nosotros. Y más que por nosotros, usted tiene que decir por mí. Por mí, no por el pastor, sino que por mí, por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por usted y por mí. Entonces, hermanos queridos, es gravísimo una mentira, un pensamiento malintencionado, el odio, el rencor, la envidia, el ego, tantas cosas. Es gravísimo. Y cuando tú te das cuenta que es gravísimo, porque Dios no tolera eso, jamás lo va a tolerar. No puede, su santidad perfecta no se puede juntar con nuestra pecaminosidad. Pero hoy Él murió por nosotros y Él nos perdona de toda maldad cuando nosotros nos arrepentimos y vivimos en fe en el Señor. Te das cuenta que el perdón de Dios es maravilloso. El perdón de Dios borra el pasado. Quizás no borrará las consecuencias del pasado. Si mentiste o estafaste, tendrás que ir a la cárcel o tendrás que pagar las consecuencias en este mundo. Pero delante del Señor eres perdonado. Eres perdonado. Y toda culpa se va. Y el Señor no solamente perdona, sino que restaura todas las cosas que Satanás tergiversó o robó, destruyó de nosotros, porque a eso vino Satanás, a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida nueva, vida en abundancia. ¿Para quién? Para el que está escrito, para el que está en Cristo, cada día es una nueva criatura. Por eso, hermano, eres perdonado. Que este año puedas sentir ahora el perdón del Señor hacia tu vida. Pero ese perdón siempre va a ir unido a un arrepentimiento. El perdón de Dios es un perdón que va unido, es hermano del arrepentimiento. Porque Dios no te puede perdonar si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, Dios ya te ha perdonado. Y eres una nueva persona y empiezas y vives una vida limpia delante del Señor. Cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida tu boca, cuida lo que entra a tu vida, porque lo que entra va a salir. Y del corazón salen los malos pensamientos, dice Jesús. Por eso cuidemos nuestro corazón, porque de él emana o fluye o nace la vida. Así que, hermanos queridos, que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio ante él. ¿Qué más aprendemos para este año? Está terminando. La gracia de Dios te hace sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Pero, pastor, a mí me cuesta sumar 2 más 3. Sabemos que es más que 4. Pero esta sabiduría e inteligencia no es una sabiduría e inteligencia humana, es una sabiduría e inteligencia sobrenatural. Por eso, hermanos, yo he conocido hermanos y hermanas desde pequeños en la iglesia que no saben ni siquiera escribir, pero déjame decirte que son más sabios que muchos de nosotros. Nos llevan años en sabiduría, en sus palabras, en sus actitudes, en sus consejos. Busca la sabiduría y la inteligencia de Dios. Dios ya te la ha dado, pero ¿cómo la vas a adquirir? Buscando la fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios y su presencia. Podrás leer libros de todo tipo, podrás ver a los grandes expertos en inteligencia emocional, en sabiduría, los grandes personajes, pero todo eso van a fallar, porque nuestra sabiduría no es de este mundo, es una sabiduría que es una locura para la gente, pero una sabiduría que nace del Señor. Y Dios ya te ha dado sabiduría. Y Dios también ya nos ha dado a conocer el misterio de la voluntad de Dios, que está en Cristo. Por eso, no es que estamos esperando algo nuevo, una revelación nueva, ya la conocemos. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Sabes que Cristo viene y que Cristo es el único que consumará la historia.
No pienses que se va a acabar el mundo porque te lo dice un personaje en la televisión o alguien. No. Solo Cristo sabe cuándo se acaba esta parte y empieza la gloria venidera, pero en todo tiempo tenemos que estar en paz, sabiendo que somos de Cristo y en Él estamos tranquilos. Tienes la herencia de Dios. ¿Te sientes heredero o te sientes un vagabundo espiritual? Siéntete heredero. No te conformes con lo que la gente te dice. Créele al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 1:6. Y está sellado. Te pusieron el timbre notarial espiritual, que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el cual está en nosotros. Cuando un día recibimos a Cristo en el corazón y entregamos nuestra vida a Él viene a morar en nosotros y estamos sellados. Y ese sello no lo saca nadie. Si eres de Cristo, vas a vivir como cristiano, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a que tú hagas la voluntad del Señor. Quizás estás inmaduro todavía, eso puede ser, pero si estás arrepentido, tienes fe en el Señor, quieres amarlo con todo tu corazón, es porque no se te ocurrió a ti, es porque Dios te ha sellado, te ha escogido. Pero vive entonces de tal forma que se vea claramente que te has vuelto al Señor, dice Mateo 3:8. Que se vea claramente que te has vuelto al Señor. Que la gente cuando te mire y mire tu vida diga, oh, quiero ser como esta persona, como mi compañero de trabajo, como mi amiga. Porque cuando lo veo, cuando la veo, como que hay algo especial. Tú sabes que eso especial no eres tú, no es lo que las cremas hacen, ¿verdad? En la cara ni nada. Eso especial es Cristo actuando en tu vida a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, hermanos, vive tu sabiduría, cuéntale a otros quién es Cristo porque ha sido tan bueno. Pero ¿sabes qué? Todo esto bueno que tiene la iglesia de Éfeso, tiene cosas muy buenas, pero de Apocalipsis tiene una cosa, hermano, una. Vamos a ver cuál es. Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ay, este amor, este es el problema de esta iglesia, hermanos. Mira, todo tan bien, eran trabajadores, eran pacientes, reconocían a la gente falsa, pero habían dejado al primer amor. Por eso, hermanos amados, ¿cómo está tu amor por Dios y por el prójimo? ¿Cómo está? ¿Hay alguien que quizás tengas que hoy día llamar por teléfono y ponerte a cuentas con él, pedir perdón o perdonar? Recuerda que si amas al Señor, recuerda cómo era tu vida cuando llegaste a Cristo. Es un enamoramiento maravilloso cuando es como... recordemos algo, que el matrimonio es un símbolo, el amor por nuestro esposo y esposa es un símbolo para que nosotros podamos entender más o menos una idea de cómo es el amor de Cristo por nosotros, su iglesia. Cristo el novio, nosotros la novia, la iglesia. El amor matrimonial, este enamoramiento, este amor, es algo que Dios nos ha dado como un ejemplo, ¿verdad? Como una manifestación. Tengamos idea más o menos de cómo es el amor de Dios. Y cuando nosotros estamos enamorados, nuestro esposo y esposa, pensamos todo el día en ella, ¿verdad? Que queremos lo mejor, buscamos eso. Por eso, hermano, eso mismo pasa con Cristo. Cuando nos enamoramos de Cristo, amamos todo el día al Señor, queremos leer la Biblia 1000 veces, queremos que alguien nos explique todo de una vez, andamos preguntando, andamos viendo la forma de amar a los demás, le hablamos de Cristo a nuestra familia, todo eso, porque Cristo está en el corazón. Por eso, hermano, si tú has perdido esto, si se está apagando este fuego por el Señor, dice la carta de Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, avívate. Avívese, hermano, pero avívese espiritualmente, no de la otra perspectiva, avívese en el Señor. Por eso, arrepentámonos y busquemos a Dios con todo el corazón. ¿Saben por qué? Porque, mire, hay una catedral en Alemania, de Lübeck, que aparece un título que está basado en Lucas 6. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Y dice esto. Espero que esto no represente a nadie entre nosotros, pero va a ser muy significativo que lo podamos mirar. Dice así, el lamento de Cristo contra este mundo ingrato. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz
y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas amor y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno, pero buscas lo temporal. Me llamas misericordioso, pero no confías en mí. Así que si te condeno, no me culpes. El Señor en su primera venida, a través de la Navidad, del nacimiento de Jesús, vino en debilidad, vino como ser humano también. 100% Dios, pero 100% humano. Pero vendrá un día en gloria y en justicia. Y el Señor va a hacer justicia. Y ahí nosotros deberíamos temer ese tiempo, porque si fuera por nuestras propias obras y por nuestros pensamientos, palabras y obras, ninguno merece nada. Si Dios hoy destruyera la maldad del mundo, ¿quién quedaría vivo? Por eso, hermanos, si decimos que somos de Cristo, que se viva, que se note con nuestra forma de vivir. Por eso reflexionemos, hermanos queridos, ya casi para ir terminando. ¿Ha sido Dios bueno contigo, con tu familia y con la IBR este 2020? ¿Ha sido el Señor bueno? Sin duda que sí, ¿cierto? El Señor no ha fallado. ¿Has disfrutado de la gracia y la paz del Señor este año? La gracia, ¿cierto? Este favor, este cuidado, este amor de Dios por nosotros y esta paz, esta tranquilidad, esta unidad que tenemos con el Señor. Gracia y paz, decía el texto. ¿Cómo están tus obras de amor a Dios y al prójimo durante este año? Sacamos cuentas negativas o positivas. Que Dios nos ayude en este punto y que realmente nos dispongamos y más que proponerse, que hagamos de forma concreta nuestro amor por Dios, nuestras obras de amor, porque el amor no es algo abstracto, algo que se manifiesta de forma concreta. Esta obra de amor a Dios y al prójimo se manifiestan durante este año que va a empezar. ¿Hay algo de que arrepentirme hoy? ¿Hay un pecado no confesado que tengo que confesar al Señor para que me perdone? Porque el Señor sí te va a perdonar, pero tienes que arrepentirte y confesarlo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Así que pidamos perdón y el Señor nos va a perdonar. Y vive como un hombre y una mujer limpio, perdonado, santo, y terminemos este año y empecemos el otro así, sin manchas, santos ante el Señor. ¿Estás viviendo como alguien perdonado por Dios, amado por Cristo y sellado por el Espíritu Santo? La Trinidad está obrando en perfecta unidad en nosotros, su iglesia. Así que sintamos cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo obra en nuestra vida. No lo olvidemos. Y no perdamos nuestro primer amor. ¿Por qué? Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, oremos entonces al Señor pidiendo que nos dirija, nos bendiga, que sea con nosotros. Me gustaría en esta oportunidad pedirle a nuestra hermana Sandra si puedo orar al Señor, pidiendo que el Señor nos ayude a vivir esta palabra y que este año también esté en la mano del Señor y así terminamos también el culto de este domingo. ¿No?